a la transmisión. Vamos a esperar un minutito que se vayan concentrando. Ya estamos por iniciar. A ver. Vamos a esperar un minutito, sí, por favor. Buenas tardes a todos de la comunidad. Hoy en Explorando Ciencia vamos a presentar la siguiente ponencia. Sábado a sábado hemos venido trayendo una ponencia sobre matemática, física, química, biología. En esta oportunidad nuevamente estamos en el área de física. Y la presentación del día de hoy es caracterización de tecnologías fotovoltaicas a sol real bajo las condiciones climáticas de Lima. Las características eléctricas nominales de un módulo fotovoltaico comercial son evaluadas por el fabricante a condiciones estándar de medida. Irradiancia normal a 1000 watts por metros cuadrados, temperatura de celda de 25 grados Celsius y una masa de aire de 1.5. Sin embargo, estas condiciones no representan las condiciones reales en exteriores y también dependiendo de las tecnologías de fabricación. El módulo fotovoltaico es afectado de distintas maneras por factores externos, por lo que es necesario una evaluación de las diferentes tecnologías fotovoltaicas. En el lugar de instalación para conocer su verdadero comportamiento en la generación de energía eléctrica. En esta charla se presentarán los detalles y los trabajos realizados en una campaña de caracterización de módulos fotovoltaicos de diferentes tecnologías a sol real que empezó en el 2019 y que está llevado a cabo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en conjunto con universidades nacionales e internacionales. Con este fin será un resumen del efecto fotovoltaico de los materiales que componen las tecnologías del módulo, los métodos de caracterización y el procesamiento de datos. Sin más preámbulos, presentamos al magíster Luis Ángel Conde Mendoza, bachiller en Ingeniería Electrónica con mención en Telecomunicaciones por la Universidad de Ciencias y Humanidades, magíster en Física por la Pontificia Universidad Católica del Perú, actualmente candidato a doctor en el doble grado de Física por la Pontificia Universidad Católica del Perú y en Energías Renovables por la Universidad de Jaén de España. Especialista en la investigación y desarrollo de sistemas de caracterización de dispositivos fotovoltaicos y de películas delgadas semiconductoras.
integrante del grupo de investigación MATERPUB y formó parte de 2 proyectos de investigación con Fondesit y el Banco Mundial. El proyecto estaba titulado Caracterización, modelado y estudio del comportamiento de diferentes generaciones de tecnologías fotovoltaicas frente a las condiciones climáticas del Perú, y evaluación energética y técnico-económica de la generación de energías eléctricas renovables con nuevas tecnologías fotovoltaicas en diferentes zonas climáticas del Perú. Muchas gracias, Magíster, por estar aquí con nosotros. La palestra es toda suya. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias a los organizadores del grupo RIDE. Quisiera felicitarlos primeramente por su, su gran campaña de difusión de las investigaciones científicas que estamos llevando a cabo. Y con eso quisiera presentarme. Mi nombre es Luis Ángel Conde. Soy bachiller en Ingeniería Electrónica y magíster en Física. Actualmente estoy llevando mi doctorado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la carrera de Física, y también con la Universidad de Jaén de España. Bueno, entonces, a base de eso voy a hacer una presentación de este tema de caracterización de tecnología fotovoltaica solar bajo las condiciones climáticas de Lima, que básicamente es mi trabajo de tesis doctoral. Voy a hacer un resumen completo, y bueno, eso es todo. Voy a desactivar la cámara para que no hay problemas. Ok. Bueno. ¿Se ve la siguiente, disculpe, ¿se ve la siguiente diapositiva? Puede ver. Ok. Ya. Bueno, como le comentaba, yo soy perteneciente al grupo MATERPUB, que somos un grupo que significa el grupo de materias y energías renovables, de materiales y energías renovables. Nosotros somos un grupo multivariado, ya que estamos conformados por físicos, ingenieros, químicos, matemáticos, y todos nosotros investigamos el desarrollo y la investigación de los materiales con fines de la investigación de las energías renovables. Por ello, una de nuestras líneas de investigación es la deposición de películas delgadas semiconductoras por RF o sputtering, donde nosotros en el laboratorio contamos con una cámara de vacío donde se hace este procedimiento. Otro también, luego una vez que se generan estas películas delgadas, son caracterizados óptica y eléctricamente en otros laboratorios que contamos de deposición de materiales. Okay. Ya. Nuestros principales líderes o profesores encargados son 3. El doctor Andrés Guerra, que es el encargado principal y es el coordinador de nuestro grupo. Sus investigaciones son a base de caracterización óptica y eléctrica de películas delgadas. El doctor Jan Amaru Palomino, del Helmholtz Center de Berlín. Él es nuestro principal líder en esta área de fotovoltaica, en caracterización de módulos. Y el profesor Rolf Rieseler, de la Universidad de Ilmenau, que se encarga de estudiar las propiedades mecánicas de los materiales que nosotros producimos. Bueno, como lo comentaba, esta nueva línea que tenemos se encarga de caracterizar eléctricamente los diferentes tipos de módulos fotovoltaicos que tenemos, que tenemos comercialmente. Esta es una nueva área que lo hemos comenzado desde el año 2019 y venimos trabajando en ello actualmente. Bueno, como les comentaba, como introducción quisiera mostrar esta ficha técnica de un módulo comercial. Cuando nosotros vamos o estamos interesados en comprar un módulo fotovoltaico, siempre lo que primero nos fijamos es cuánta potencia genera. Eso lo podemos visualizar en la ficha técnica. Por ejemplo, aquí vemos que este módulo policristalino genera una potencia máxima de 270 vatios. Y otras características como la corriente de cortocircuito, el voltaje de circuito abierto. Pero si se dan cuenta, acá hay como unas letras pequeñas, un asterisco que me indican que estas características que se muestra de módulo son hechas o son
son siempre y cuando se encuentren las condiciones estándar de medida, ¿no? Como se ve acá. Estas características del módulo, que son bajo condiciones estándar de medida, son una irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado, una distribución espectral de AM 1.5 y una temperatura de celda constante de 25 grados centígrados. Estas condiciones, como les acabo de mencionar, son propias de laboratorios a base de simuladores solares, ya que, por ejemplo, la irradiancia de 1000 vatios por metro cuadrado es una irradiancia más o menos como los días de verano, al mediodía, es una irradiancia bien intensa, por lo que si un módulo está recibiendo ese tipo de irradiancia, es muy difícil, no es casi posible que se encuentre esa temperatura de ambiente. Y la distribución espectral AM1.5 es el tipo de espectro que llega a la Tierra, pero en un ángulo de una latitud más o menos de 45 grados, que es el espectro que representan a países europeos y Norteamérica. Por lo cual, estas condiciones que estoy detallando no se cumplen en la realidad. Por ejemplo, cuando estoy haciendo una instalación acá en Lima, raras veces o casi nunca se van a cumplir. Por lo que el módulo, lo que la ficha técnica nos dice, no es propio para condiciones exteriores. Ok. Lo que caracteriza a un dispositivo semiconductor en general es la curva corriente-voltaje. En caso de módulos fotovoltaicos, esta curva es muy parecida al del diodo simple, ya que un módulo fotovoltaico está hecho, bueno, al menos lo que son a base de silicio cristalino, en base a una unión P y N. Con esta curva de corriente-voltaje nosotros podemos encontrar las características que nos da la ficha técnica. Por ejemplo, la corriente de cortocircuito, que es la corriente máxima que da el módulo, y el voltaje de circuito abierto, que es el voltaje máximo que da el módulo. Si nosotros multiplicamos el eje I, que es el que representa la corriente, y el eje B, que representa el voltaje, obtenemos el eje P de potencia. Y esta sería la curva PB del módulo fotovoltaico. Con esta curva de potencia-voltaje podemos encontrar la potencia máxima, que es la máxima potencia que genera el módulo en ese instante. Si podemos trazar unas líneas con la curva corriente-voltaje, podemos encontrar la corriente máxima que genera el módulo en ese momento con esa potencia máxima y el voltaje máximo que se genera el módulo en ese momento. Entonces, estas son las características principales que se muestran en una hoja técnica de un módulo fotovoltaico, y así es como las encuentran. Otro factor que es importante es la potencia máxima que representa esta área, que sería la multiplicación de la corriente máxima y el voltaje máximo. Y otro factor que también es importante es esta área verde, que representa la multiplicación del voltaje circuito abierto y la corriente cortocircuito. Si pasamos a dividir estas dos áreas, encontramos el fill factor, que es el factor de forma del módulo fotovoltaico. Mientras este factor de forma se encuentra más cerca al 1, significa que el módulo fotovoltaico se va a comportar mucho más cerca a su forma ideal, lo cual no siempre se cumple. Porque un módulo comercial llega, dependiendo de la tecnología, llega a 0.9, 0.8. Pero estos valores nos dicen el tipo y la calidad de módulo que tenemos. Otro factor también que es importante sería la eficiencia, que es la potencia máxima que genera un módulo dividido entre la potencia de entrada. Este caso sería la potencia incidente de la energía solar. Una vez hacemos estas operaciones, podemos obtener la eficiencia de un módulo fotovoltaico. Ok. Estos son dos casos que quería mostrar. Por ejemplo, cómo la curva corriente-voltaje es afectada por las condiciones ambientales. Por ejemplo, en el caso 1, cuando tenemos un sol muy intenso, 1000 vatios por ejemplo, vemos que la curva genera una corriente muy alta y un voltaje, bueno, el voltaje de circuito abierto no varía mucho. En cambio, si tenemos una
una irradiancia así con un sol así nublado, con muchas nubes, o tal vez en el ocaso presentamos una corriente con una corriente mucho más baja, ¿no? Y así va a ir disminuyendo hasta que anochezca. El segundo caso es que, ya, sí, la temperatura, siempre y cuando la temperatura mantenemos constante, va a pasar este comportamiento. El segundo caso es cuando la temperatura varía y mantenemos la radiancia constante, lo que hace que el módulo, mientras más temperatura tenga, el voltaje de circuito abierto disminuye. Estos comportamientos son debido a la naturaleza del material mismo, pero son los que mayormente se conocen en la práctica. Otro aspecto importante de la curva de corriente voltaje es que ayuda a detectar ciertas anomalías en el módulo. Por ejemplo, esta curva de corriente voltaje que estoy dibujando aquí, este pequeño escalón podría deberse a sombras parciales en mi instalación, a suciedad, por ejemplo, o tal vez a fallas o defectos en mi celda, como estos puntos calientes. Entonces, una curva de corriente voltaje me ayuda a analizar el comportamiento del módulo. Por ejemplo, si yo tengo una instalación en mi casa o una instalación grande de una planta, llevo un dispositivo que pueda medir esta curva de corriente voltaje. Entonces, con esta curva de corriente voltaje podría saber cómo realmente está funcionando mi instalación, ¿no? Siempre y cuando detectemos estos tipos de fallas. Ok, en esta parte ya empiezo a hablar un poco sobre los materiales de la celda fotovoltaica. Esta es una celda fotovoltaica estándar de un aluminio back surface film. Que es una de las celdas más comerciales que encontramos, por ejemplo, en el centro Paruro. Estas tipos de celdas están fabricadas principalmente por silicio cristalino o microcristalino, que es la base de la celda. Este silicio cristalino es depositado en un contacto posterior de aluminio y unos contactos superiores de plata. Y a su vez también tiene una capa de silicio tipo N, perdón. Y también esta pequeña capa de antirreflectora, que lo que hace es que gracias a esta textura que tiene, cuando venga un rayo solar, por ejemplo, de esta manera, pueda ser reflejada y pueda ser aprovechada correctamente. Y a su vez que también no permite que se refleje demasiado. Esta pequeña celda se le conecta a una resistencia por medio de sus dos contactos. Y ese es prácticamente un circuito simple de una celda fotovoltaica. Bueno, como les iba comentando, el efecto fotovoltaico consiste en 3 pasos importantes. Primero, cuando la luz incidente del sol llega a mi celda, se absorbe la luz y genera 2 portadores de cargas, los electrones y los huecos. El segundo paso es que estos electrones y huecos se difundan a través del material y se puedan ser extraídos a través de los contactos, ¿no? Ese es el tercer paso. Mi módulo fotovoltaico, la calidad del módulo fotovoltaico dependerá de qué tan bueno es mi celda fabricada y pueda aprovechar estos 3 pasos que he mostrado. Probablemente un módulo de mala calidad no tenga una buena capa reflectiva y cuando los rayos incidentes lleguen se reflejen y no se aproveche toda la energía incidente. Otro problema también que se puede encontrar y que se ve muy frecuentemente es que cuando se generan los electrones y los huecos se vuelven a recombinar. Eso significa que en vez de separarse se vuelven a juntar y liberan energía en forma de calor. Para eso se tiene que agregar capas pasivadoras. Para que no ocurra eso, para que se ocurra una buena calidad de separación de cargas. Y otro también, y el tercer paso, por ejemplo, la extracción de portador de contactos, es que en las interfaces entre el semiconductor y el metal hay muchos defectos. Es decir, que eso que cuando llega, por ejemplo, mi hueco, hay un electrón por aquí que se quedó libre y se vuelven a recombinar. Y eso es lo que me produce una baja de eficiencia en mi celda. Es por eso que hay diferentes tipos de tecnologías
que tienen diferentes capas que aprovechan eso. Por ejemplo, este HIT tiene una eficiencia más o menos de entre 20 y 21%. Significa una heterounión. Que su característica principal es que tiene capas pasivadoras en la parte superior e inferior que ayudan a que los electrones y los huecos se puedan difundir y puedan llegar a su contacto. En este caso, este es un tipo de celda IBC que su principal característica es que no tiene contactos en la parte de arriba, todo está en la parte de abajo y se puede captar mejor la luz, ¿no? Y por último, esta es la estructura de un módulo tipo, de una celda tipo HIT6, que ya es más que todo, es un módulo hecho a base de películas delgadas, ¿no? Y su principal, a pesar que los SIG, bueno, en este caso los SIG tienen una buena eficiencia, hay otras tecnologías de película delgada que no llegan a una alta eficiencia, pero también tienen buenas propiedades que se pueden aprovechar más adelante. Okay. Bueno, en este cuadro, con esta gráfica se resumen todas las tecnologías fotovoltaicas de los años 1965 hasta la actualidad. Acá están representadas por las tecnologías cristalinas, las tecnologías de película delgada, los thin film, las tecnologías multi-junction, o sea que tienen múltiples capas de uniones P y N, y tecnologías emergentes. Como podemos ver, los gráficos azules representan las tecnologías cristalinas, que son las más comunes que encontramos en el mercado. Por ejemplo, si hago un zoom, vemos que acá se encuentran las principales marcas o empresas, por ejemplo, LG, Panasonic, First Solar, Caneca, que fabrican estos tipos de módulos. Y como también podemos ver, en el caso de la tecnología basada en silicio cristalino, ya están llegando a un máximo de eficiencia de 27, 25, 26, 27. Pero ojo que estas eficiencias son a condiciones de laboratorio. Otra tecnología que también, como estaba mencionando anteriormente, la de película delgada, son los SICs, que actualmente ya tienen una eficiencia más o menos de 23.4%. Y en el caso de las tecnologías muy eficientes, que son principalmente comerciadas para el sector aeroespacial, son las tecnologías multi-junction o de multiunión, que llegan a una eficiencia muy alta, pero a su vez también son muy caras su producción. Otra cosa más es que estas tecnologías, como pueden ver, algunos dicen concentrador y no concentrador. Esto significa que, por ejemplo, si tengo una tecnología multi-junction, que es muy cara, obviamente, puedo tener una tecnología muy pequeña, una celdita muy pequeña, como de 1 centímetro por 1 centímetro, y puedo poner lentes arriba. Eso serían los concentradores solares. Eso me permite aprovechar aprovechar los costos del material y poder enfocar toda la energía solar que me llegue a un área muy pequeña. El problema de eso es que es recomendable que se le instale en zonas donde hay mucha radiación directa. O sea, tal vez en Lima no sea muy recomendable porque, como sabemos, en casi todo el año nuestro clima es muy nublado, ¿no? Y bueno, por último, las tecnologías emergentes, que son en naranjas, vemos que se han ido desarrollando en los años 2000. Y bueno, lo más representativo esto que yo veo es la perovskita. Bueno, no soy un especialista en eso, pero como pueden ver, la perovskita es uno de los que han aumentado su eficiencia muy rápidamente en los últimos años y han llegado a récords muy altos, ¿no? Bueno, este gráfico, como les decía, resume todas las tecnologías y lo pueden encontrar en esta página web. Bueno, continuamos. Ok, ya empiezo a hablar del laboratorio que tenemos. Como les comentaba, en nuestro laboratorio contamos con diferentes tecnologías fotovoltaicas, como es el silicio multicristalino, el aluminio Backsur Field, el HIT, los tándem de película delgada, los IBCs, los PER, los amorfos y los SIGs. Acá también tenemos otro módulo que estamos haciendo estudio de polvo. O sea, lo dejamos siempre sucio y vemos qué tanto decae la potencia generada comparándolo con uno que esté limpio. Y también, como pueden ver, acá tenemos los instrumentos que captan todas las variables ambientales.
Bueno, el laboratorio, la primera parte del laboratorio es la generación, la medición de la curva corriente-voltaje. Para eso se desarrolló este circuito a base de una carga capacitiva que fue desarrollado junto con el grupo IDEA de la Universidad de Jaén, y este es su circuito, sus componentes básicos. El IDEA es un circuito muy simple, pero con este circuito podemos obtener la curva de corriente-voltaje. Está compuesto principalmente por relés, por el condensador y por resistencia de descargas y una resistencia shunt, ¿no? Por ejemplo, cuando estos relés, el R1 y el R2, se cierran, vemos que el módulo fotovoltaico se conecta directamente al condensador, lo que me produce una corriente muy alta, una corriente inicial muy alta, que es la corriente de cortocircuito. Una vez que el condensador se va cargando, esta corriente va disminuyendo y el voltaje va aumentando. Si sigue corriendo el tiempo, va a seguir cargándose, disminuir la corriente y aumentar el voltaje. Una vez que el voltaje esté completamente lleno, ya no se va a cargar más el condensador, pero con esa carga hemos logrado trazar la curva de corriente-voltaje. Luego, si queremos hacer otro trazado de curva, se requiere abrir estos relés que están conectados al módulo y luego cerrar esto de acá para que el condensador se descargue y vuelva a hacer la curva de corriente-voltaje. Otro detalle es que cuando se le conecta el condensador al módulo fotovoltaico, es que se le pone una precarga negativa, para que cuando el condensador empiece a cargar, empiece desde el voltaje negativo y pueda medirse la corriente de cortocircuito, ¿no? De esta manera. Y de esa manera se obtiene la curva corriente-voltaje. Este circuito está automatizado y está funcionando actualmente cada 5 minutos, mide la curva de corriente-voltaje para un módulo y funciona muy bien. Bueno, aparte del circuito de trazo de corriente-voltaje, tenemos los instrumentos meteorológicos, que son principalmente estos. Son dos piranómetros, uno en un ángulo horizontal y uno en el ángulo inclinado el mismo ángulo de los módulos fotovoltaicos. Una celda calibrada, que lo usamos, es una celda que está cortocircuitada y lo usamos como sensor también de radiancia. Un espectroradiómetro que mide la distribución espectral de Lima. Y este instrumento que mide la temperatura ambiental, la densidad del aire, la humedad, más que todo las condiciones ambientales. Ok, bueno, como yo necesito, no solo necesito medir la curva de corriente de voltaje de un módulo, sino necesito de varios. Para eso se ha diseñado un circuito multiplexor, que lo que hace es, cuando se activa una caja, box 1, transmite su corriente al circuito de corriente-voltaje, al circuito trazado de corriente-voltaje. Una vez acaba la medición, se abre esta caja y pasa al siguiente. Y así. Actualmente tenemos 8 módulos que estamos corriendo la curva corriente-voltaje y toda esa información de las mediciones y de la temperatura del módulo van a estos multiplexores, que son los encargados de registrar y guardarlo y enviarlos a una PC que controla todo. A su vez también los instrumentos meteorológicos mandan todos sus datos a la PC y todo se mide síncronamente. O sea que aparte de las variables más importantes, que son la temperatura y la corriente, también estamos midiendo estos factores para poder compararlos y tener una investigación, una caracterización mucho más completa. También, bueno, ¿no? Acá se muestra una foto de los módulos. Cabe destacar que estos módulos están inclinados a un ángulo de 20 grados, más o menos, porque es el óptimo para nuestra latitud, y también están viendo hacia el norte.
Otra parte también de este sistema es que tenemos módulos en paralelo que se le están conectados a microinversores individuales. Esto quiere decir que estos módulos de aquí, que son estos de acá, estos tres, no se le está trazando la curva de corriente voltaje, sino más bien se encuentran en los puntos de máxima potencia y esta potencia generada se le está inyectando la red eléctrica de la PU. Y a su vez, también estamos monitoreando los datos que son el voltaje y la corriente generada y la temperatura del módulo para hacer un estudio en paralelo. O sea, nosotros estamos comparando las curvas de corriente voltaje de los módulos y a su vez paralelamente de la misma tecnología de módulo del mismo tipo estamos inyectando la red para poder comparar, ya que un módulo en la vida real no se le está trazando la curva, en una instalación por ejemplo no se le está trazando la curva, sino se encuentran conectados a microinversores y que se encuentran en el punto de máxima potencia. Por lo cual también podemos hacer esa comparación con este experimento. Ok, entonces este sería el sistema completo que hemos visto en la imagen, con todos los sistemas de control, los instrumentos, la PC y los microinversores. Todos estos datos siempre son guardados en la PC y a su vez es subido a un servidor para que todos nuestros integrantes de nuestro equipo puedan trabajar con los datos y procesarlos para sus investigaciones. Ok, aquí es una foto del sistema de la PC y esta es la interfaz que desarrollé para la medición de la curva de corriente voltaje y la medición de los datos meteorológicos, ¿no? Como podemos ver aquí en la principal, tenemos una curva corriente voltaje medida y la curva PV de potencia voltaje. También tenemos datos de temperatura del módulo, de la irradiancia, de la distribución espectral, los parámetros eléctricos. Bueno, esta parte ya es de la curva, o sea, no son medidos, sino se sacan de la curva misma. Y los datos climáticos, que es la temperatura del aire, la humedad relativa, la presión ambiental, la densidad del aire, la velocidad del viento y la dirección del viento. O sea, como les mencioné, todos estos datos son medidos síncronamente cada 5 minutos para cada módulo. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con estos datos? Por ejemplo, este es un experimento simple que hemos llevado a cabo. Por ejemplo, de un modo fotovoltaico les trazamos la curva de corriente voltaje y a su vez también le medimos la temperatura. Y en paralelo también tenemos los datos de irradiancia. ¿Qué podemos hacer con eso? Bueno, solo con estos datos podemos desarrollar modelos para conocer el comportamiento del módulo. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, podemos tener trazando la curva de corriente voltaje de un módulo en un día claro, en una semana, por ejemplo, y podemos saber realmente cuánta potencia está generando. O sea, si yo me compro un módulo aquí en el centro y lo llevo a mi sistema de caracterización, veo la ficha técnica primero que me da tanta potencia, entonces lo llevo a mi sistema de caracterización. Con este sistema de caracterización yo puedo saber realmente cuánto está generando el módulo. Si me han vendido un módulo de 300 vatios, por ejemplo, o en la realidad está generando 270 o 280, ¿no? Con eso es lo que nosotros, bueno, eso es lo que se denomina calibración de módulos fotovoltaicos, solo con estos datos. Entonces nosotros también con estos sistemas somos capaces de calibrar diferentes módulos comerciales, solo llevándolos a nuestras instalaciones. Este es un tipo de calibración conocida en exteriores, que también se le puede hacer en interior con un simulador solar, pero como sabrán, un simulador solar es un equipo muy caro. Y nosotros también podemos hacer lo mismo tan solo con estos pocos datos que tenemos. Otros tipos de estudios que podemos hacer con estos datos es la estimación de la potencia generada. O sea, una vez que he hecho una caracterización de módulo fotovoltaico de la potencia generada durante un año, puedo hacer un estudio y analizar cómo se comporta mi módulo fotovoltaico bajo las condiciones climáticas del lugar, en este caso Lima. Y con eso podría saber, por ejemplo, cuánto me va a generar tal temporada, cuánto me va a generar en invierno, por ejemplo, o en verano, y más o menos para poder hacer una estimación de las pérdidas o ganancias que tengo en mi inversión. Otro estudio que se puede hacer es la degradación de los módulos fotovoltaicos o fallas. Como había mostrado en la curva IV,
te da mucha información del comportamiento del módulo y a su vez también las partes internas. Con la curva Gaussian podemos analizar si el módulo tiene, si el módulo está roto en una parte o tiene defectos por ahí. Y también en un periodo más largo de tiempo, analizar si el módulo ha decaído su potencia, se ha degradado debido a las condiciones ambientales. Por eso es que también nosotros medimos esos datos de humedad, de presión ambiental, de la humedad, de la velocidad del viento, ¿no? Todos esos análisis podemos hacer con estos datos. Bueno, esta es la configuración que tenemos actualmente de los módulos fotovoltaicos en la instalación de la PUC, ¿no? Tenemos 8 módulos que están corriendo la curva corriente-voltaje, que son estos de acá. 5 módulos que están conectados a un microinversor. En instrumentos tenemos estos instrumentos que están, el peterrómetro, por ejemplo, que están midiendo la irradiancia espectral, los piranómetros y la celda calibrada, que están midiendo la irradiancia, y esta estación meteorológica que está midiendo los valores ambientales. Entonces, gracias a eso, todos estos datos, podemos hacer una caracterización completa de las diferentes tecnologías fotovoltaicas que tenemos. Bueno, este es un estudio que yo estoy llevando a cabo, que se trata de la caracterización espectral del espectro de Lima. ¿Qué es lo que yo hago? Es analizar los datos del espectrómetro. Un espectrómetro me da la distribución de irradiancia espectral del Sol, en esa posición donde me encuentro. Con esto yo lo que tengo son, por ejemplo, este gráfico se divide en 3 partes. En la región ultravioleta, la región visible y la región infrarroja. Yo lo que hago es analizar estas distribuciones experimentales que tengo, por ejemplo aquí, ¿no? Estas son 3 distribuciones espectrales que yo he medido. Bueno, son 3 ejemplos, en realidad he analizado más de 5.000, pero son tres espectros que he medido en estas fechas, ¿no? En abril, en septiembre y en agosto. La característica que he encontrado en las mediciones de Lima es que la parte de acá, la parte azul o ultravioleta, se encuentra muy por encima del espectro estándar M1.5. En cambio, la radiación infrarroja, que es esta sección de acá, se encuentra muy por debajo del espectro M1.5. Lo que quiere decir es que para ciertas tecnologías, dependiendo de su respuesta espectral, aprovechará mejor esta posición del espectro, que se le considera un espectro rico en azul para nosotros en Lima. Esto es algo que se esperaba para latitudes bajas como la nuestra, muy cerca del Ecuador, y con lo cual, con este análisis que hice, he podido determinar qué tipo de tecnologías van a generar más potencia, más energía, en base a sus respuestas espectrales. Por ejemplo, encontré que las tecnologías como de silicio amorfo, de perovskita y de teluro de cadmio tienen ganancias con respecto a las otras tecnologías estándar, que serían el silicio cristalino o multicristalino, ¿no? Por ejemplo, el silicio amorfo tiene una ganancia más o menos del 7%, si solo contamos con efectos espectrales, ¿no? No estamos considerando otros efectos más. Y vemos que las tecnologías como SiC, silicio multicristalino y silicio monocristalino tienen pérdidas. Por lo cual estos datos ayudarían a una mejor evaluación de cuánto está regenerando realmente mi módulo. O sea, cómo le afecta el espectro a mi módulo. Cabe resaltar que estos datos son nuevos, nunca se han llevado a cabo acá en Lima, debido a que pocos laboratorios en Sudamérica cuentan con espectroradiómetros, por lo cual esta es una aportación que yo estoy llevando a cabo en mi tesis doctoral y que también muy pronto va a salir una publicación. Ok, entonces este es un resumen del laboratorio de investigación que tenemos. Tenemos el sistema de caracterización por curvas corriente voltaje y microinversores, donde tenemos diferentes módulos fotovoltaicos y los instrumentos meteorológicos. A su vez, también tenemos sistemas fotovoltaicos conectados a red,
que son tres tecnologías, eh, PERC, KIC y SIX de esta potencia. Estos ya son sistemas fotovoltaicos que están actualmente generando energía y lo están inyectando de la red interna de la PUC. Cabe destacar que este tipo de tecnologías son actualmente no son tan comerciales, porque actualmente el mercado está dominado por las tecnologías a base de multicristalinos o monocristalinos que encontramos en los mercados. Por lo que estas tecnologías muy poco a poco irán ganando más mercado, más cuota de mercado durante los siguientes 10 años. Por lo cual nosotros ya venimos investigándolo desde ahora, cómo se comporta bajo nuestras condiciones ambientales. Por lo cual este proyecto también es un proyecto a base financiado por el Fondo Mundial y lo que está en desarrollo ahora, por temas de la pandemia nos estamos demorando un poco, pero tiene como objetivo instalarlo en 5 regiones diferentes del país. Como sabemos, el Perú cuenta con diferentes condiciones climáticas, diferentes climas, por lo cual es interesante conocer el comportamiento de estas nuevas tecnologías que van a entrar al mercado en estos diferentes lugares, ¿no? Por ejemplo, en Chachapoyas, en Lima, en Arequipa, en Tacna y en Puno. Bueno, proyectos futuros que estamos llevando a cabo y bueno, que también por la pandemia han quedado un poco detenidos. Tenemos pensado también poner paneles bifaciales, que absorben la energía solar por ambas caras en forma vertical. Debido a que, como sabemos, como nosotros vivimos en Lima, Lima tiene un clima muy nublado, por lo cual estos paneles probablemente pueden generar más energía, más potencia, aprovechando estas condiciones nubladas o radiación difusa que se encuentran en la mayor cantidad, casi todo el año, ¿no? Es un proyecto que estamos llevando a cabo ahora y que lo estamos llevando a cabo. Ya, este también es otro instrumento que hemos adquirido, que es un anillo, que lo que hace es que nuestro piranómetro, que está midiendo la irradiancia global de que llega el sol, estamos tapando la irradiancia directa y solo nos queda la irradiancia difusa. Justamente por eso, porque como Lima tiene unas condiciones nubladas, queremos saber qué tanta diferencia hay entre la radiación directa y difusa. Y también para el espectrómetro también hemos adquirido este anillo, que lo que hace es también tapar la irradiancia directa y solo medir las componentes difusas. ¿Con qué objetivo? Es para saber qué tanto afecta esta irradiancia difusa a la generación de la energía por los módulos fotovoltaicos y poder estimarlo. Bueno, algunas notas de prensa donde hemos salido en algunos importantes diarios son estos. Y también las publicaciones que hemos tenido en este año. Actualmente tenemos 6 publicaciones y ya van otras 6 más en proceso de publicarse. Bueno, eso es todo. Muchas gracias al Grupo RIDEC y muchas gracias a los asistentes por haber escuchado. Bueno, eso sería todo. Gracias. Muchas gracias, Magiste, por la disertación de hoy día, de verdad muy buena, hemos aprendido bastante y podríamos proceder entonces con las preguntas. Pueden dejar sus comentarios en el chat, vamos a estar leyéndolo por el chat de Facebook. Ahora tenemos una pregunta que la ha hecho Andrés Millán, ¿se la puedo hacer? Sí. Ok, nos comenta, buenas tardes, veo que su medida es alrededor del mediodía, pero ¿en cuánto variaría el espectro si se mide, por ejemplo, a las 5 de la tarde? Bueno, sí. Sigue viendo mi pantalla, ¿no? ¿Hola? ¿Hablando? Sí, ¿no? Sí. Ok.
Bueno, en realidad solo disminuiría siempre se mantiene esta componente azul, pero solo disminuiría la radiación, porque si integramos todas las áreas bajo la curva, obtendríamos el valor de irradiancia. Y en la tarde, como tenemos poco, como de 200, 100, cada vez va bajando más, tendríamos el curva más bien. Acá tengo, por ejemplo, un eje, tengo si quieren verlo en vivo, tengo una no sé si lo puedo compartir. Sí, a ver, vuelvo a compartir. Ya, aquí está. Por ejemplo, ahora están viendo las últimas mediciones que hemos hecho. Miren, este es el espectro, el último espectro que se ha tomado cuando ya la irradiancia estaba muy baja. Y justamente en este momento, que está nublado, no podemos ver este que sí se comportaría o así se vería. ¿Alguna otra pregunta? Genial, gracias. Bueno, esperemos que André Millán lo esté observando. Y sí, hay otra pregunta. ¿Nos podría comentar en Perú dónde es más factible usar paneles solares o cómo se puede saber esto? Y además, ¿cómo saber dónde hay más radiación solar? Bueno, con respecto a eso, hay mapas satelitales donde muestran dónde cae la mayor irradiancia. Eh, por ejemplo, es bien conocido que Arequipa cuenta con una gran eh, irradiancia durante todo el año. Y bueno, si solo nos basamos en esos datos satelitales, puede decir que en Arequipa y en parte del sur del país. Pero recuerda que también depende mucho de la tecnología. Hay ciertas tecnologías que generan más, bueno, no generan más, pero no se ven tan afectadas por condiciones nubladas como en Lima. Por lo cual, eso es lo que estamos llevando a cabo. Queremos saber realmente qué tecnología es más, genera más o se comporta mejor bajo diferentes condiciones. Claro, voy entendiendo. Bueno, espero que eso responda también la pregunta de acá en el chat. Y bueno, una duda, una curiosidad mientras van escribiendo, era si en los estudios que han estado realizando existen algunas dificultades para la lectura de datos o la información obtenida siempre es eficiente. ¿Y cómo se No, va comprobando esto? no, obviamente siempre en los sistemas de medición siempre hay fallas, es algo que siempre yo tengo que estar vigilando a mis compañeros. Para ese análisis hemos diseñado filtros. Por ejemplo, como mostré acá una curva con sombra, por ejemplo, ¿no? Está acá. Por ejemplo, en una época del año en la PUC tuvimos una construcción al costado donde había una grúa que nos tapaba. A veces se quedaba ahí justo encima de los paneles, nos tapaba y nos generaba sombra. Entonces hemos tenido que diseñar software que analicen este tipo de formaciones en la curva y descartar la curva porque ya no serviría para nuestros análisis. O sea, ustedes mismos han creado un software que les permita que les permita ver esos detalles, ¿no? Sí, así es. Y eso lo están viendo todos ustedes, genial. Y más o menos sabiendo, ¿no? Que ahora estamos en pleno proceso en todo el planeta, un cambio industrial tremendo. Las energías renovables van a desempeñar de acá, bueno, ya justo ahora y en adelante van a desempeñar un papel súper importante como fuentes de energía más económicas, más sostenibles. Mm, ¿Usted cree que Perú está preparado para aprovechar las ventajas en distintos escenarios? Por ejemplo, ¿no? En la parte industrial perdón, en la parte agroindustrial o en la parte solo de la agricultura, ¿se está usando adecuadamente? Bueno, no estoy muy al tanto de eso, pero Ujú. actualmente tenemos un compromiso por parte del Ministerio de Energías de que para el año 2030, si no me equivoco, el 15% de la matriz energética debe ser generada por energías renovables, por lo cual el gobierno está comprometido a hacer ese avance. Eh, bueno, en el caso de provincias,
es también un objetivo que tenemos con este proyecto de diferentes lugares, conocer el verdadero desempeño, porque como en una instalación fotovoltaica, no sé, de un sembradío, no están tomando datos. O sea, los trabajan normal, funciona muy bien, pero ya no sabemos si genera lo que se requiere. Pues se necesitan instrumentos y campañas de caracterización para conocer eso. Claro, eso ya es un proceso especializado, ¿verdad? Sí, o sea, una vez que ya tenemos esa base de datos, ya lo podemos compartir, mostrar y sugerir para que las inversiones mejoren, sabiendo qué tipo de tecnología realmente se aprovecha mejor en esas condiciones. ¿Y la información que ustedes están captando en su laboratorio allí en Católica es de libre acceso o solamente para los que están Eh, comprometidos con el trabajo? ya, este acá de los instalaciones conectados a red sí son de libre acceso, lo pueden encontrar en esta página de aquí. Ah, ya, Ya. vamos a Lo puedo compartir compartir. en el chat. Claro, y ya Bueno, lo esta es nuestra compartimos. página de nuestro grupo, pero también lo Ujú. pueden ver. A ver, Aquí en el chat yo lo veo y lo paso sí, por el Facebook. sí, ahí A también ver. está más información de nuestro grupo, que más investigamos. No solo nos dedicamos al módulo fotovoltaico, como lo mencioné. Ujú. ¿A qué más se están dedicando? Para que Ah, vayan bueno, conociendo acá los oyentes. Ujú. eh, bueno, son temas muy variados, en realidad. Bueno, por ejemplo, tenemos una compañera que está trabajando en la producción de hidrógeno a base de celdas solares. Tenemos otra investigación que está estudiando los maxenos, que son materiales para almacenar energía. Bueno, no soy muy especialista en esos temas, pero son más o menos lo que hace. En esa página también pueden encontrar más información sobre qué más investigamos. ¿Puedo compartir unas dos preguntitas más que están haciendo por acá en el chat? Sí, Ya para que terminemos. A ver, vamos a compartirlas entonces. A ver, nos está preguntando Renzo Rueda. Buenas tardes. Es interesante saber sobre este tipo de tecnologías de energía renovable. Quisiera saber acerca del proceso de creación de la interfaz que han creado. Otra oh, sería si el clima depende de la irradiancia que puede generar estas celdas, ¿cómo optimizar la energía obtenida en un futuro? ya bueno, esta interfaz eh, lo he venido desarrollando en conjunto con la Universidad de España. Yo también lo he venido desarrollando en LabVIEW. Este software es lo que controla todas las mediciones. Y como verán ahora sigue trabajando. ¿Cuál era la segunda pregunta? Disculpe. Voy a repetir, está bien, voy a repetir la segunda pregunta. A ver, está cargando un segundito. A ver. Ya, aquí está. Si el clima depende de la irradiancia que pueda generar estas celdas, ¿cómo optimizar la energía obtenida en un futuro? ¿El clima depende de la radiancia? No, la radiancia depende del clima. Sí, creo que lo ha Porque, dicho al revés. Ujú, sí, ujú. porque el, bueno, Lima tiene una componente difusa muy alta, o sea que tenemos muchas nubes en el año que tapan el sol. Y bueno, yo estoy investigando acerca un poco de eso y me di la sorpresa que estas nubes actúan como filtros de luz infrarroja. Entonces, si actúan como filtro de luz infrarroja, lo que me quiere decir es que el espectro que al final llega a mi celda solar va a tener una mayor componente azul, o sea, la componente ultravioleta, esa parte de aquí. Lo cual esto favorecería a las tecnologías de película delgada, como mostré en mis resultados.
Claro, allí O ya sea, lo puede probablemente ver. podría ser un mix, ¿no? Ya. Para invierno películas delgadas y para verano las normales de silicio cristalino. Claro, Y yo aprovecha creo mejor que, la irredencia directa. bueno, acomodando lo que decía acá la pregunta, tenemos otra, va por ahí de esta pregunta. Alejandro Cahuapilca comenta, ¿no? Dijo que en Lima era un lugar nublado. ¿Eso impide que se instalen sistemas fotovoltaicos? Muchas personas piensan que Lima es un lugar poco factible para realizar estas instalaciones. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, sí, tiene razón. Se cree que Lima no es un buen lugar porque tenemos un clima nublado durante todo el año, pero justamente por eso estamos desarrollando estos proyectos con módulos bifaciales verticales, que no es algo que se ha visto muy común, con tal que aproveche toda la irradiancia difusa, ¿no? O sea, de todos lados. Por el momento no sabemos qué va a salir, yo creo que sí va a funcionar por la componente difusa que tenemos, pero estamos en eso. O sea, se pueden usar diferentes tecnologías para aprovechar mejor las condiciones ambientales de Lima. Por ejemplo, como mencionaba, las películas delgadas han mostrado eh, ciertas ganancias. Pero las películas delgadas no son solo estas, sino también tenemos películas delgadas que son flexibles, la mayoría de estos son usados en, en casas, o sea, como son flexibles, se puede acomodar a diferentes geometrías, diferentes tipos de áreas. Entonces, de esa manera se puede aprovechar mucho mejor todas las componentes difusas que tenemos en Lima. Estoy segura que esto va a ser muy interesante de acá en unos años porque se va a poder estudiar mejor. Y bueno, de verdad le agradecemos muchísimo por habernos compartido sus estudios. Parece que no hay otra pregunta. Y usted nos quería comentar algo acerca de su laboratorio. Le doy este espacio para que lo comente al No, creo público. que, ¿Sí? no, creo que solo era eso. Bueno, sí. Bueno, que sí, que si hay más gente interesada en esto, nosotros actualmente venimos trabajando con diferentes chicos de diferentes universidades. O sea, si desean pueden, bueno, en estos momentos no pueden hacer una visita a las instalaciones por el tema de la pandemia, pero sí, si en un momento están interesados, pueden venir a visitarnos y tal vez formar más adelante parte de nosotros, porque sí, en realidad nos faltan manos que trabajen con estos datos. Falta gente. Y no tan solo en esta área, también tenemos área de materiales, como les había indicado, donde también necesitamos mucho apoyo. Entonces, ¿especialistas en qué áreas más o menos necesitarían? Que sepan Bueno, en electrónica, eléctrica. Bueno, pero nosotros conocimientos básicos. sí, de materiales, especialmente captamos tesistas. Ujú. O sea que están buscando un plan de tesis, están buscando un proyecto de tesis y lo podemos incluir. Ah, ya, genial. Entonces, bueno, la invitación está abierta. Si algún tesista por ahí en estas áreas que menciona el magíster está interesado, este, lo podrían contactar, ¿verdad? Sí, Listo. Entonces, hasta aquí estaríamos quedando por hoy en Explorando Ciencias. Agradecemos a todos los que se conectaron, han estado escuchando y obviamente a usted, magíster, muchas gracias por su tiempo. bueno, muchas gracias por la invitación, espero volver algún día. Sí, Gracias, nos gustaría muchísimo. Gracias por su compartir. Gracias, Julio. Ahora sí puedes cortar la transmisión. Gracias. gracias, hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.